Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un nuevo análisis de un set de Lego y toca el turno a un set inspirado en la película más reciente de Warner y DC, que es The Batman. Y tenemos aquí un set, aunque relativamente pequeño, me parece bastante importante y bastante significativo, puesto que tenemos a los dos personajes, desde mi perspectiva, más importantes de la película. Claro, no estamos considerando a los antagonistas. Y también tenemos un elemento muy importante en la franquicia de Batman, que es la batiseñal. No solamente en esta película, sino en general dentro del universo de este personaje. Antes de empezar con el análisis, quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy grande a Synchrom, ya que gracias a él tengo este set que podemos analizar para este video. Y bueno, dicho lo anterior, vamos a empezar, como es costumbre, por el empaque. Para el empaque de este set vamos a tener una caja rectangular, que es el formato pues más característico o más clásico que emplea Lego para sus sets. Y bueno, en la parte frontal podemos ver desde luego una fotografía, o propiamente dicho una representación en CGI del contenido de este empaque, de los tres elementos principales, que van a ser Batman desde luego en su motocicleta, también Selina Kyle de la misma manera, con algunos aditamentos, en este caso Selina con la cadena, iba a decir con el látigo. Aquí tenemos una cadena, una pequeña variación que vemos en la película, aunque me parece que está bien, al final cumplen la misma función, pero no vamos a analizar aquí la película. Y podemos ver, sino el set, podemos ver de fondo también la batiseñal aquí con un poco de luz, y esto tiene que ver con el propio contenido del set, puesto que esta pieza brilla en la oscuridad para que podamos nosotros percibir en la propia oscuridad el diseño del logotipo de Batman o del murciélago, que es característico del Caballero de la Noche o del Cruzado Encapotado, como gusten ustedes decirle. Podemos ver también en la parte superior el logotipo desde luego de Lego. Tenemos también aquí la fuente de inspiración, o el logotipo de la fuente de inspiración, que es directamente la película de Batman, el logotipo de DC Comics o de DC. En la parte inferior tenemos aquí una pequeña fotografía de las figuras o de los personajes en su versión de figura. Tenemos aquí a Selina Kyle y también tenemos a Batman. Y algo que me parece curioso, una representación en CGI de Batman, bueno, del personaje de Batman interpretado por Robert Pattinson. Digo, me parece curioso que sea una representación en CGI y no directamente una fotografía del actor personificado, pero bueno, tampoco es un elemento tan importante en el empaque. Es importante porque nos indica exactamente a qué versión de Batman pertenecen estas figuras, pero lo principal es como tal el set. Podemos ver que es un set indicado para usuarios de 6 años en adelante. El nombre propio del set es Batman and Selina Kyle Motorcycle Pursuit, o Batman y Selina Kyle Persecución Motorizado, Persecución en Motocicletas. Es un set relativamente pequeño, de 149 piezas, pero personalmente creo que están muy bien implementadas. En uno de los costados tenemos los logotipos antes mencionados, el logotipo de Lego y los logotipos de la película y la franquicia a la cual pertenece. Podemos ver también en otro de los costados aquí un logotipo de Lego, desde luego con el link para las aplicaciones. Una vez más, los logotipos antes vistos con el nombre del set. Aquí tenemos algunas especificaciones técnicas o de distribución del producto. Aquí tenemos una imagen en tamaño real de la figura sin la máscara, y aquí podemos apreciar uno de los accesorios que no están en la parte frontal, que es el cabello de Bruce Wayne, y de hecho también la cabeza, ya la veremos más adelante. Y en la parte trasera podemos ver nosotros pues el set representado de otra manera. Aquí no vamos a tener nosotros presente ya la batiseñal, pero podemos ver el final de la persecución, por llamarlo de alguna manera, donde ya capturó a Selina, y de hecho vamos a ver que recuperó, o que al menos está expuesto, el botín que ella llevaba en la parte trasera de la motocicleta. Además, también nos permite ver otro accesorio que no pudimos ver en la parte frontal, que es el cabello de Selina. Y sí, estas figuras nosotros podemos exhibirlas, o los más pequeños, porque no deja de ser un juguete. Está indicado por usuarios de 6 años en adelante. Pueden jugar con los personajes como gusten, ya sea con la máscara en el caso de Batman, con el casco en el caso de Selina, o directamente con los rostros expuestos de los personajes, lo cual me parece bastante interesante que hayan añadido esta opción de muestra o de juego para las propias figuras o para los personajes. En la parte inferior también podemos ver aquí lo que habíamos mencionado previamente, que la señal, o al menos el disco, la luz como tal, si consideramos la adaptación de la batiseñal, brilla en la oscuridad. Y bueno, podemos ver aquí también las líneas de corte para poder extraer
el producto, aunque lo que yo hice fue abrirlo por completo para no dañar el empaque o dañarlo lo menos posible en caso de que llegase a utilizarlo posteriormente. Y porque también recordemos que como coleccionistas, pues los empaques, blisters, cajas, en fin, cualquiera que sea el formato del set en cuestión o de la figura en cuestión, pues tienen su importancia. Vamos ahora a analizar el contenido del empaque, vamos a analizar los accesorios, vamos a analizar las figuras, elementos muy importantes como son las motocicletas, la batiseñal, etcétera, etcétera. Tenemos ya aquí dispuestos los componentes de este set, que van a ser dos figuras. Tenemos aquí la figura de Batman y también la figura de Selina, que de hecho me está traicionando un poco el autofocus. Ok, aquí está la figura de Batman y aquí tenemos la figura de Selina, que vamos a hacer momentáneamente de lado porque vamos a empezar por analizar los vehículos. Y dicho esto, también tenemos aquí ambos vehículos y la batiseñal. Vamos a empezar el análisis por la moto de Batman, por el Batcycle, la Batimoto, como gusten decirle ustedes. Y debo decir que me agrada bastante la construcción. Algo que me gusta mucho de esta pieza es que está fabricada con piezas bastante pequeñas. Quiere decir que tiene un trabajo de diseño bastante importante desde mi perspectiva, porque como coleccionistas, y también una parte muy importante de los sets de Lego, es que la construcción sea satisfactoria y que evidentemente no tengamos una construcción de una o dos piezas. Claro, vamos a tener excepciones, como en la serie de Lego Juniors, de la cual únicamente hemos analizado un set en la cual pues vehículos como este tienen una estructura completa y en realidad son muy pocas piezas, pero estos sets están diseñados para usuarios o para niños de 4 años o menos, pero ya en sets un poco más especializados, sobre todo considerando que la película no es únicamente para niños, sino para adolescentes, pues una construcción un poco más intrincada, por llamarlo de alguna manera, ciertamente se aprecia más tanto como coleccionistas e incluso como jugadores para los más pequeños. Me parece que la adaptación es muy buena. Podemos reconocer a la perfección que esta es la moto de Batman, lo que pudimos apreciar en la película. Claro, va a haber algunas diferencias, tal vez tengamos algunos ángulos más pronunciados, pero también recordemos que es la adaptación que se hizo con piezas de Lego. Pero por lo demás, me parece que está muy bien lograda en términos generales. Aquí la figura va sentada. No tenemos ninguna pieza específica para este set. Todas las piezas, incluso la que tenemos para la parte trasera de la moto, son piezas ya existentes. Y como dije antes, me parece que está muy bien implementada. Algo que me agrada bastante es la parte frontal de la moto, porque en realidad nosotros podemos colocarla como deseemos, aunque de acuerdo al instructivo, y para que esta sea más parecida a lo que pudimos ver en la película, pues tenemos que angularla un poco. De hecho va a topar con el amortiguador, con la pieza que se utilizó como amortiguador o para simular el amortiguador de la llanta. Por lo tanto, no va a representar ningún inconveniente para que los más pequeños puedan girar este vehículo o hacerlo que avance. Tal vez un pequeño punto en contra, y esto sería entrecomillado. Esto me parece que ya depende de la perspectiva de cada uno de nosotros. Me gustaría que dejaran sus impresiones también en la caja de comentarios. Es que no tenemos un punto de equilibrio digamos, demasiado grande, como en otros vehículos, como en otras motocicletas, esto por el tipo de llantas. Y digo que esto está sujeto ya a la perspectiva de cada uno, porque me parece que las llantas empleadas para esta motocicleta o las piezas que empleó Lego están perfectamente seleccionadas, pero también son un poco más curvas y nos impiden en ocasiones poder equilibrar adecuadamente la motocicleta. Vamos, y con esto no estoy diciendo que no podamos nosotros equilibrarla, simplemente vamos a ver que se ladea un poco, pero me parece igual que no es algo malo, porque el nivel de adaptación o el nivel de fidelidad que tenemos en esta pieza, considerando que es una adaptación de Lego, me parece bastante grande. Algo que también me agrada es la escala a la que tenemos esta motocicleta. La pudieron ver al principio del video cuando teníamos a Batman incorporado en ella o montado en el propio vehículo. Y si lo vemos aquí, vemos que no es una diferencia tan grande a como estamos acostumbrados en Lego. Es cierto, los vehículos de Lego, para que el personaje pueda incorporarse, vamos, para que sean funcionales dentro de la temática, vamos a llamarle, de sets de construcción, suelen estar un poco sobredimensionados, pero aquí no es demasiado grande. La diferencia no es tan grande como la pudimos ver en otra moto que hemos analizado aquí en el canal de Batman, donde respecto a las dimensiones o a la escala del vehículo contra el personaje, aquí parece más bien un automóvil por la escala, no por el diseño, que una motocicleta. Y es algo que me gusta mucho que hayan hecho en
o que hayan llevado a cabo en este set, es decir, una escala un poco más pequeña para el vehículo, pero que al mismo tiempo sea perfectamente funcional. Curiosidades de esta pieza es que tenemos una pieza que comúnmente se utiliza como manubrio, perdón, para los amortiguadores, como habíamos mencionado, y para los manubrios tenemos un batarang. Como tal es un batarang. Esta es la pieza del manubrio. Desde luego podemos retirarla. Algo muy importante de los sets de construcción es que podemos retirar la pieza y utilizarla como nos plazca, ya sea para fines de exhibición o para fines de juego, para los más pequeños. Y aquí también vamos a tener un sticker. Tenemos un único sticker para la parte frontal, para el faro, para la luz delantera de la motocicleta. No tenemos nada para las luces traseras. Me hubiera gustado tal vez algún sticker, alguna pieza de otro color, pero aún así creo que la adaptación, y más considerando el tamaño del set, es decir, la cantidad de piezas, creo que es muy buena. Es un sticker plástico. De hecho, todos los stickers venían en una plantilla, y todos en la misma plantilla, y todos son stickers plásticos. Aquí no es transparente, en realidad es un sticker negro, pero no vemos ninguna, no hay ninguna variación respecto a la tonalidad, es decir, no tenemos un sticker gris muy oscuro que pueda resaltar demasiado sobre la pieza que está colocado, y eso es algo que me agrada bastante. Vamos a tener una pequeña línea gris en la parte superior para simular un poco de volumen, y me parece que está bastante bien diseñado el sticker, simple, pero bien implementado al final. Con esto terminamos el análisis de la moto de Batman, y vamos ahora con la motocicleta de Selina, porque la motocicleta de Selina, aunque un poco más pequeña, también tiene, me parece que también tiene ciertos añadidos que como coleccionistas vamos nosotros a apreciar. De entrada también vamos a tener un sticker en la parte frontal. El sticker es más grande que el empleado para la moto de Batman, pese a que a la parte delantera sea más pequeña en esta motocicleta. En realidad la estructura para ambas motocicletas es básicamente la misma, una pequeña variación de tamaño, pero podemos ver el mismo tipo de pieza nosotros. Y una de las características principales de la motocicleta de Selina son los manubrios, ya que estas piezas se suelen utilizar como controles para maquinaria, para naves, pero no necesariamente como manubrios, aunque me parece que fue una buena idea implementarlos, porque aunque tal vez queden un poco grandes respecto a las manos de la figura, lo cierto es que nosotros podemos colocar estas piezas, aquí la moví sin cuidado, las podemos colocar en el ángulo que nosotros querramos, e incluso si vamos a hacer que la figura de Selina esté utilizando su cadena con la motocicleta, pues podemos colocarla un poco más hacia afuera, podemos no sé, colocarla hacia la parte superior como nosotros querramos, para que la figura no tenga ningún inconveniente en poder verse o en poder exhibirse de una manera adecuada. Algo que me gusta también es la parte trasera, porque podemos nosotros desmontarla, y no es únicamente no es únicamente la parte trasera de la motocicleta donde pueden llevar el equipaje, no es el portaequipaje como tal, sino también es el propio botín, es lo que roba Selina en este set. Y además de que nos puede servir como un contenedor, como caja fuerte, vamos a tener un sticker en la parte trasera, que el indicador de que es frágil el contenido, y si nosotros lo abrimos podemos encontrar el rubí que vimos en la parte trasera del empaque. Bueno, evidentemente es una pieza plástica, pero está simulando ser una joya, y bastante valiosa, por cierto. Entonces vamos a colocarla nuevamente. Es indistinto como coloquemos nosotros la tapa de este pequeño recipiente o de este pequeño contenedor. Es perfectamente cuadrado, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y lo único que debemos hacer nosotros pues es acoplarlo a la parte trasera. Respecto a la solidez, me parece que es una solidez perfecta en ambos vehículos. Al manipularlo no corremos el riesgo de que se desarmen. Tal vez la parte más frágil de estas dos motocicletas pueda ser el manubrio, y en el caso de ambas, porque en el caso de la motocicleta de Selina, pues ya vimos que si no tenemos cuidado podemos desprenderla, aunque también es muy fácil volver a colocarla en su lugar. Y en el caso de la motocicleta de Batman, no tenemos problema con la estabilidad ni con la solidez. De hecho, podemos nosotros girar el batarang o girar el manubrio a voluntad sin ningún problema, pero cuando nosotros retiramos la figura corremos el riesgo de que se levante esta pieza y que se desensamble, pero únicamente es el manubrio. Dentro de todo me parece que no está mal,
porque en caso de desmontarse los manubrios son únicamente los manubrios y no toda la estructura, o no corre riesgo el resto de la construcción. Y bueno, habiendo analizado las motocicletas, vamos momentáneamente a hacerlas de lado para proceder nosotros a analizar nuestra batiseñal. Y aquí, perdonen por esta muy breve pausa, es que se cayó la figura de Selina y ya la recogí. Y bueno, ¿qué podemos decir de la batiseñal? Vamos a empezar con lo más importante, por lo tanto vamos a cerrar esta pequeña bisagra. Tenemos aquí desde luego la batiseñal que se encuentra en la azotea de la comisaría de Ciudad Gótica o de Gotham City, con la cual pues llaman a Batman, la encienden principalmente el comisionado James Gordon, para pues dar el aviso de que necesitan el apoyo del murciélago. Y no es fija esta pieza, ya que por cualquiera de los costados, voy a decir de estos costados, pero no tiene más de dos, evidentemente por cualquiera de los costados podemos nosotros girarla para angularla como deseemos. Además de que algo muy importante para esta pieza, sí, la parte blanca brilla en la oscuridad, pero algo muy importante es que no corremos el riesgo, sobre todo los más pequeños, no corren el riesgo de colocar de manera incorrecta el sticker. Tal vez variación de 1 milímetro, como me pasó, que está un poco más inclinado hacia abajo, pero a lo que voy es que no hay ningún riesgo en que no la coloquen de manera adecuada y no puedan disfrutar de la pieza, porque también eso es importante, que logren hacer las cosas adecuadamente o incluso que como coleccionistas logremos nosotros armar adecuadamente las piezas. Y esto porque el disco al ensamblarlo gira, por lo tanto no hay ningún riesgo en la forma en la cual nosotros coloquemos el sticker, puesto que al momento de exhibirla o los más pequeños de jugar con ella, lo único que debemos de hacer es centrar esta pieza y estaríamos pues listos, ya sea para exhibir la pieza o, como dije hace un momento, los más pequeños para jugar con ella. En el costado derecho, viéndolo desde frente, o propiamente dicho izquierdo de la pieza, vamos a tener una pequeña bisagra donde se encuentran un par de accesorios, bueno, una bisagra con un soporte donde se encuentran 2 accesorios para Batman, su Batarang, el arma más característica de Batman, y yo creo que la pieza de equipo más característica de Batman, después del baticinturón, claro está, o de su cinturón táctico. Es la pistola con arpón, la que utiliza para desplazarse entre los edificios o apoyado de los edificios en Gotham City. Aquí para esta pieza no vamos a tener nosotros ningún tipo de lazo, ningún tipo de cordón. Pero al final me parece que no es imprescindible en este set en particular. ¿Por qué? Porque el mayor atractivo de este set son los personajes y desde luego sus vehículos. Este es un añadido bastante importante porque, como dije al principio del video, la batiseñal es un elemento muy muy importante dentro de todo el universo de Batman. Pero lo principal para este set siguen siendo las motocicletas. Vamos entonces a analizar a detalle tanto la figura de Bruce Wayne barra Batman como de Selina Kyle barra Catwoman, aunque bueno, propiamente dicho aquí en el set, en la película, es Selina Kyle. Continuamos el análisis con la figura del personaje principal o el protagonista de esta cinta, que es el propio Batman, y me parece que la adaptación es muy buena. Podemos ver que tenemos algunas partes que resaltan, que brillan un poco más, resaltando que son piezas metálicas. Me parece que es una adaptación muy buena, incluso considerando que en realidad no tenemos una gran variación respecto a la mayoría de piezas de Lego, puesto que las características principales son, en esencia, las impresiones que tenemos en el cuerpo que simulan el traje de los diferentes personajes y la cabeza, como es el caso de Batman. Entonces me parece que es una adaptación muy, muy buena. Algo que me agrada es que tengamos aquí una distinción para las botas, porque no siempre las emplean por lo regular, o bueno, no por lo regular, pero en la mayoría de las piezas. Las piernas o las botas, el calzado de los propios personajes no está necesariamente definido. Aquí para muestra tenemos rápidamente la versión Rebirth de Batman, en la cual no tenemos ninguna división para las botas, y en Batman de la película de Batman, o el hombre murciélago, dicho en español, aunque se escuche un poco extraño, pues sí tenemos esta distinción. No vamos a tener ninguna impresión en los costados, pero sí tenemos tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Algo que me agrada de la impresión de la parte trasera, además de que la armadura está bastante bien definida, es que tenemos también algunos accesorios presentes. Podemos aquí apreciar la garra del gancho con el cual se sujeta. Y algo
algo característico de las películas y que hace la diferencia, al menos estética, respecto a las adaptaciones con el cómic y con las series animadas, es que el cinturón táctico va a ser en tonos oscuros, o sigue con este mismo patrón de claroscuros propios del diseño del personaje o de los colores que utiliza principalmente. No tenemos un cinturón amarillo. Me parece que está perfectamente adaptada también la parte central del pecho, este logo del murciélago. E incluso tenemos algunos detalles que nos permiten identificar a la perfección esta versión del personaje con la que vemos nosotros, esta figura con la versión del personaje que nosotros podemos ver en la película, puesto que el logo le dan un significado un poco más profundo en esta adaptación, y me parece que está perfectamente representado en esta figura. Vamos a tener también dos rostros para el personaje. Tenemos aquí un rostro un poco más serio y vamos a tener un rostro sonriente que personalmente, aunque ustedes saben, si han seguido los análisis de Lego en este canal, y si no, los invito de verdad a que lo hagan, que me gusta exhibir las figuras con el rostro más expresivo. En este caso prefiero hacerlo con el rostro neutro, con el rostro más serio, porque siento que Batman no es necesariamente una figura o un personaje que veamos nosotros sonreír todo el tiempo. No es particularmente alegre, y aunque sí algunas de las figuras, y bueno, para muestra la que tenemos aquí en este Batimóvil de la serie Juniors, lo muestro sonriendo, pues ciertamente en un personaje de una película con un tono un poco más serio, con un tono un poco más oscuro, como es esta última adaptación dirigida por Matt Reeves, me parece que lo correcto desde mi perspectiva, insisto, es mostrarlo con un rostro un poco más serio. Otra variación respecto a la mayoría de las figuras de Batman que hemos visto en Lego es que aquí tenemos una capa de una sola entrada para la parte superior. De hecho, vamos a retirar la cabeza momentáneamente para ver la capa. Esto a diferencia de las clásicas capas de dos entradas que permiten una caída un poco más natural, o al menos la impresión de una caída un poco más natural. Sin embargo, me parece que es la decisión adecuada para este set. ¿Por qué? Porque estas capas no se levantan con tanta facilidad y a veces toman una postura un poco antinatural cuando incorporamos el personaje a un vehículo. Igual, para muestra, tenemos este mismo Batman de la serie Juniors, y en esta figura de Batman que va montado en su motocicleta, o que va acoplado a la motocicleta, lo cierto es que el movimiento de la capa luce mucho más estético, luce mucho más natural al momento de incorporarlo. Aprovechamos que retiramos la cabeza de la figura para incorporar la cabeza de Bruce Wayne, en la cual aquí pues en realidad tenemos una versión Lego del actor Robert Pattinson, y también vamos a tener aquí dos rostros, además de que evidentemente tenemos la pieza de cabello. Me parece que fue bien seleccionada. Creo que sí se parece, considerando que es una versión de Lego, creo que sí se parece a Robert Pattinson, a lo que pudimos ver en la película. Y como había mencionado, tenemos dos rostros. Tenemos aquí un rostro iracundo y tenemos también un rostro serio. Personalmente creo que de decidir exhibir este set con el rostro de Bruce Wayne, pues lo haría con el rostro iracundo, porque es un poco más expresivo. Y personalmente me hubiese gustado que el otro rostro de la cabeza de Batman, vamos a decir, esta es la cabeza de Bruce Wayne, esta es la cabeza de Batman, tuviera esta expresión, tuviera una expresión de un poco más de furia. ¿Por qué no? Desafortunadamente no podemos colocar aquí la máscara. Vamos, respecto a la compatibilidad de las piezas sí podemos, pero recordemos que las cabezas de Batman tienen esta línea por encima de los ojos para que coincida con las aberturas en la máscara y no luzca de esta manera, que se ve un poco raro, para ser honestos, luce un poco antinatural. Pero en realidad, si le colocamos nosotros el cabello, que es el accesorio que propiamente dicho va en la cabeza de Bruce Wayne, me parece que luce bastante bien. Respecto a la comparativa con otras figuras de Batman, si las colocamos al mismo tiempo, me parece que, como dije antes, luce bastante bien. Además
de que es perfectamente reconocible, que tenemos aquí la versión de la película de The Batman, y de este lado, bueno, podemos tener versiones de otras películas, versiones de cómics, versiones animadas, claro, en su versión Lego, y me parece en términos generales que es una muy buena figura. Insisto, la elección de la capa también creo que fue la adecuada, considerando que va en un vehículo y que con esta capa de una sola entrada pues podemos lograr una apariencia mucho más realista o mucho más natural, salvando las diferencias, perdón, claro está, por tratarse de un set de Lego. Ahora pasamos a Selina Kyle, interpretada en la película por Zoe Kravitz, y creo que es una adaptación muy buena. Aquí, a diferencia de la figura de Batman o de Bruce Wayne, no vamos a tener ninguna decoración en las piernas, pero no es algo de lo que yo esté en contra, puesto que el traje de Selina es primordialmente negro, y me parece que la parte del torso está bastante bien ejecutada. Resalta bastante. También vamos a tener algunos detalles metálicos, y también en la parte de atrás vamos a tener nosotros un diseño bastante bien logrado. Como accesorio para Selina tenemos esta cadena que se coloca en la parte superior de las manos, una pieza que no es nueva, ciertamente ya la hemos podido ver en otros sets o en otras figuras. Y tal vez pueda parecer un poco raro que en vez de látigo tengamos una cadena, pero no creo que sea una diferencia que afecte directamente al personaje, puesto que cumple con la misma función. Es cierto, tal vez no es el arma clásica de Catwoman, pero al final me parece que se ve bastante bien. No creo que haya estado mal el cambio de arma respecto al rostro. Vamos a tener también dos rostros, y vamos a tener también movimiento en el casco, porque este es su casco de motociclista y podemos perfectamente nosotros bajar la visera dependiendo de cómo querramos mostrar a Selina. Y respecto a los rostros, tenemos este rostro con una sonrisa un poco cínica, un poco burlona, y tenemos aquí una sonrisa un poco más retadora, una expresión pues sí, un poco más osada, por llamarlo de alguna manera. No tenemos otra cabeza para Selina, pero al igual como pudimos ver con Bruce, o con el rostro de Bruce Wayne, vamos a tener aquí una pieza de cabello para Selina, pieza de cabello que por lo regular se utiliza para figuras masculinas. De hecho, ya la hemos podido ver aquí por ejemplo, en la pieza de Green Arrow, que está incluida en el set de Darkseid Invasion. Pero me parece que está bien seleccionada para este personaje, puesto que Selina usa el cabello bastante corto en la película. Y bueno, no solamente en la película, en el cómic también en algún momento lo ha tenido corto, adaptaciones de videojuegos, adaptaciones animadas, ha tenido el cabello castaño, negro, rubio, etcétera, etcétera. Pero estamos aquí analizando este set que es directamente de la película de The Batman, y me parece que está bastante bien logrado. Personalmente me gusta más el rostro con la sonrisa un poco más confiada, un poco más burlona, que con la sonrisa retadora, porque tiene un mayor detalle de impresión, y eso es muy simple, son los dientes. Sí, vamos a tener aquí nosotros, desde luego, para la boca, un detalle de lápiz labial en ambos rostros, y aunque me gusta más la expresión de estos ojos, me gusta más que exhibir las figuras con un poco más de detalle, y el detalle de los dientes hace que me guste más este rostro que el anterior en Selina. Bueno, no que el anterior, sino el que tengo en este caso colocado en la parte trasera de la figura, que bien se puede tapar por el cabello o puede taparse también por el casco, dependiendo del accesorio que gusten ustedes incorporar. Para terminar el video vamos a ver vamos a mostrar cómo es que lucen las figuras directamente montadas en sus vehículos. Antes de pasar a mostrar cómo lucen las figuras en sus vehículos o en sus respectivas motocicletas, creo que no me podía faltar también la comparativa con otra figura de Selina Kyle, y elegí aquí esta figura de la película Lego Batman, y me parece que es, si no una comparativa, al menos una curiosidad bastante interesante, puesto que básicamente estamos viendo dos versiones de Gatúbela de Zoe Kravitz. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, es cierto, la película de Lego Batman es una película en CGI, pero fue la propia Zoe Kravitz quien interpreta a Selina Kyle en la película de The Batman, quien le dio voz a Catwoman en la película de Lego Batman. Y bueno, me parece que las dos versiones, por llamarle de alguna manera, de Catwoman o de Selina Kyle de Zoe Kravitz, lucen bastante bien juntas, pero lo que estamos analizando aquí es
la versión de la película de Batman. Solamente quería comentar eso como curiosidad. Y bueno, dicho todo lo anterior, vamos a pasar a mostrar a los personajes ya montados en sus motocicletas. Tenemos ya a los personajes o a las figuras de Selina Kyle de Batman acopladas a sus vehículos y ciertamente lucen bien. Me parece, como dije antes, que la escala está bien implementada, incluso considerando que los vehículos en Lego, insisto, suelen estar sobredimensionados, pero creo que se ven bastante bien. Incluso me atrevo a decir que se ven mejor. Que se ven mejor montados en sus motocicletas que fuera de ellas, porque fuera de ellas, pues todavía las figuras son un poco pequeñas, aunque no tanto como ya vimos previamente, pero me parece que lucen bastante bien, la sujeción bastante buena. No hay ningún problema con que los personajes puedan salirse involuntariamente, únicamente están sujetos por la parte trasera de las piernas, porque recordemos que tenemos 4 puntos de inserción en todas las figuras. Estas no van a ser evidentemente la excepción, y es de donde se están sujetando, porque si nosotros acercamos las figuras o nos fijamos en los manubrios, sí podemos simular que los están tomando, pero en realidad únicamente están sobrepuestas las piezas, no están ejerciendo ninguna presión. De hecho, podemos hacer de lado el manubrio, por ejemplo, en el caso de Selina, y no va a pasar absolutamente nada. Bueno, y también nos podemos percatar de que en realidad no lo está sujetando. Lo mismo va a ser con el Batarang o con el manubrio en el caso de Batman. Podemos ver que apenas lo roza, pero la figura perfectamente está sujeta. Aquí también podemos ver la importancia de que hayan elegido este tipo de capa. Creo que luce de una manera mucho más natural de esta forma, con este tipo de capa de una sola entrada, a que si hubiésemos tenido nosotros una capa de doble entrada, puesto que se hubiese mostrado un poco, como dije antes, antinatural, de no ser como en la otra versión que analizamos de Batman, en esta versión de The New 52, donde se encuentra prácticamente acostado el personaje. Pues aquí no tenemos ningún problema, pero en caso de ir sentado, pues nos hubiésemos encontrado con algo parecido, tal vez no tan pronunciado como en esta figura de la serie Juniors, puesto que no tendríamos en la motocicleta de este set nada en la parte trasera que hiciera que se levantara tanto, pero sí luciría un poco antinatural, yo insisto. Entonces creo que fue una buena elección. Para cerrar este análisis, pues las últimas impresiones. Ya saben que ya no hay momento arbitrario, subjetivo y personal, pero si tengo que decir si este es un set bueno, regular o malo, definitivamente me pareció que es un buen set. No perfecto. Lo único que hubiera cambiado yo en realidad es la máscara de Batman que utilizaron, porque si nos regresamos rápidamente a ver el empaque aquí, aunque sea una representación en CGI de Batman en la película, me parece que, considerando las piezas que ya existen en Lego, se hubiese visto mejor si hubieran empleado la máscara más pequeña, que no tiene protección en la barbilla. Creo que se hubiese visto un poco más acorde, un poco más parecido a lo que podemos ver en la pantalla, en la cinta de Batman. Pero vamos, al final el parecido es innegable. Creo que la decoración en las impresiones para los personajes, el trabajo de diseño por parte de Lego para los vehículos es muy bueno. Entonces, en realidad no tengo queja con este set, me agrada bastante. Respecto a las 3 características o digamos los 3 requisitos que desde la perspectiva de un servidor deben cumplir los sets de construcción, creo que los ejecutan o los cumplen a la perfección, que es 1, el parecido con la fuente de inspiración. Definitivamente son reconocibles tanto los vehículos como la batiseñal, como los personajes, como parte de la película de Batman. La experiencia de armado bastante divertida, y no son sets complicados de armar, pese a que son piezas de manera general bastante pequeñas. Lo cierto es que no es difícil de armar como tal ninguno de estos vehículos, tampoco la batiseñal. Y respecto a la solidez de las piezas, creo que también ahí cumplió Lego bastante bien, puesto que no se desarman de manera involuntaria. Me parece que los más pequeños pueden jugar con ellas sin ningún problema y sin el riesgo de que involuntariamente vayan a desarmarse por completo. Y bueno, para los coleccionistas adultos, también lucen bastante bien. Es fácil manipular las piezas para colocarlas como nosotros querramos exhibirlas, sin el riesgo de que nos quedemos con la mitad de la motocicleta en la mano, o que directamente estallen todas las piezas y tengamos que iniciar de nuevo.
válgase la redundancia, el armado del set. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo hay links de apoyo alternativo / económico para este espacio como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews. Y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.